Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de poder proclamar tu palabra, de poder adorar tu nombre con los himnos, con los cánticos en esta mañana. Ayúdanos, oh Señor, a adorar tu nombre, escuchando tu palabra. Danos la capacidad de escuchar para obedecer, la disposición, Señor, de poder vivir conforme a tu voluntad. Queremos rogarte que si aquí hay alguien que no tiene una correcta relación contigo, que hoy pueda ser convicto de pecado, que pueda venir a novedad de vida. Háblanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Alicia y Jordan eran una pareja de novios que estaban planificando su matrimonio. Estaba todo organizado y lograron consumar su matrimonio. A los pocos días de estar casados, Alicia comenzó a presentar fiebre. Estaba enferma. Rápidamente su salud se fue deteriorando al punto de que no tenía apetito. Eventualmente estaba todo el día acostada, no tenía fuerzas para levantarse, mucho menos atender a su marido y a los quehaceres domésticos. Su esposo, preocupado, buscó médicos, pero cada sugerencia era seguida al pie de la letra, pero Alicia no mejoraba. Tristemente, la salud de Alicia no mejoró y ella murió, sin saber cuál había sido la causa de aquel desmejoramiento, de aquella enfermedad que le quitó la vida. Después del entierro, una persona doméstica de la casa estaba organizando la habitación donde Alicia había pasado sus últimos días. Se escuchó un grito escalofriante de aquella señora. Todo el mundo corrió y se dieron cuenta que dentro de la almohada, dentro de un hermoso almohadón de plumas, había un vampiro, un insecto raro, atroz, horrendo,
que le había succionado la vida a Alicia. Noche tras noche, mientras ella se acostaba en aquel almohadón de plumas, aquel insecto enorme, lleno de la sangre de la vida de Alicia, le había arrebatado su vida. Esto es parte de un cuento escrito por Quiroga, Horacio Quiroga, llamado El almohadón de plumas. Es una historia ficticia, pero que narra lo que nosotros quisiéramos describir en esta mañana. ¿Quién iba a pensar que en aquel hermoso almohadón de plumas estaría la causa de la muerte de Alicia? ¿Quién iba a pensar que la cura era tan fácil como botar el almohadón de pluma y matar a aquel vil insecto? Que con retirar aquel almohadón de plumas se evitaría la muerte de Alicia. En el texto que nosotros acabamos de leer se nos muestra algo más peligroso que un bicho envuelto en un regalo lujoso. Falsos maestros con apariencia de piedad, pero con una enseñanza gestada en el mismo infierno. Falsas enseñanzas que llevan a los hombres al error, a la condenación y a la muerte espiritual. El pasaje que nosotros acabamos de leer tiene implicaciones al día de hoy. Porque Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, pueda evitar los malos ejemplos, los ejemplos de hombres impíos, seguir los ejemplos de hombres piadosos, al igual que ellos, seguir el ejemplo de Jesús y hacerlo todo en dependencia de Dios. ¿De qué trata el pasaje que acabamos de leer? Al igual que Pablo y Timoteo, tú y yo debemos evitar el mal ejemplo de hombres impíos, engañadores, falsos, que andan envueltos en almohadones de plumas. Y debemos imitar los ejemplos piadosos, que como ellos, esos ejemplos piadosos, siguieron el ejemplo de Cristo. Y al hacerlo, debemos hacerlo confiadamente en la obra del Espíritu Santo. ¿De qué vemos en el pasaje? Estos textos, para los que están con nosotros por primera vez, son advertencias de Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo. Ya llegando al final de su vida, él quiere advertir a Timoteo y con él a toda la iglesia de que tengan cuidado de estos falsos maestros. Ellos han sido descubiertos. Ya el domingo pasado, Pablo, veíamos en el pasaje que los mencionabas por su nombre. Pero ahora él va más allá con la intencionalidad de advertir a Timoteo. Pienso que el versículo 3 trae luz al pasaje. Hay un agravante en este contexto, porque vendrán tiempos, versículo 3, capítulo 4, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Capítulo 4, versículo 3, el mismo texto leído en la NTV, nos dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. ¿Cuál es el agravante con los falsos maestros? No solamente es que hay falsos maestros, es que hay personas que van a acumular, van a coleccionar falsos maestros. ¿Y cuál es el atrayente de estos falsos maestros? Que son como hisopos espirituales. ¿Usted ha utilizado un hisopo? Usted introduce un hisopo en su oído, inmediatamente cuando usted lo introduce, la cabeza como que se agacha y hay como una cosquillita que da seguidilla. Estos falsos maestros vienen acompañados de una cultura que quiere consumir lo que ellos están vendiendo. Motivadores, coaching espirituales. Descubre el campeón que hay en ti. Los 7 pasos para la prosperidad económica.
5 pasos para librarte del pecado. Cuando usted vea un libro en esa textura, bótelo, no lo lea. Los 6 pasos, los 5 pasos. Pablo le dice, apártate de los tales. Hay un reto para nosotros en el día de hoy. ¿A quién nosotros vamos a escuchar? ¿Qué tipo de personas eres? ¿Eres una persona que está acumulando falsos maestros, engañadores, vendedores de cuento de camino? ¿Estás creciendo tú en una vida de santidad y de piedad? ¿Qué tipo de personas, en qué tipo de personas te estás convirtiendo? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios? ¿Te está apartando del pecado? ¿A quién tú estás siguiendo? Claramente este pasaje pudiera ser dividido en 2 grandes encabezados. Un ejemplo que evitar, los impíos, los ejemplos impíos. Y por otro lado, ejemplos válidos que tú y yo deberíamos imitar. Hombres piadosos que a lo largo de la historia han sido discípulos de Cristo, que marcan el camino por donde nosotros deberíamos caminar. Tal es el ejemplo de Pablo, Timoteo, entre otros que son mencionados en esta carta. Lo primero que nosotros quisiéramos ver, estos ejemplos a evitar. Versículo 1, capítulo 3. Léalo conmigo, por favor. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y hay 19 características de estos hombres. Hermanos, a mí me llama la atención cómo Pablo inicia esta sección. Timoteo, ten cuidado porque habrán tiempos de peligro. Es como si Pablo le estuviera diciendo, hay una advertencia. Cuando usted va subiendo una escalera, si hay un escalón a desnivel, hay una señal. Si están trapeando, ponen unos triángulos amarillos para que usted no resbale. Hay señales que nos mandan a nosotros advertencia, cuidado, peligro. Me llama la atención porque Pablo está diciendo, Timoteo, hay un peligro. Hay tiempos peligrosos. Y la razón es que me llama la atención. ¿Por qué esos tiempos son peligrosos? A causa de los hombres. No esperaríamos un letrero que dijera, cuidado, peligro, seres humanos cerca. Imagínate este letrero. Hay seres humanos cerca, cuidado, aléjate. Timoteo, hay una luz roja que debe de encenderse. Ten cuidado, porque vendrán tiempos peligrosos, versículo 2, por hombres peligrosos. Y el texto nos habla de estos postreros tiempos, los últimos días. ¿Cuáles son estos últimos días? Oh, pastor, cuando pusieron la vacuna del COVID, ya estamos en las finales. Evidentemente que no. La historia de la humanidad es dividida en 2 grandes tiempos. Los primeros tiempos y los tiempos postreros. ¿Dónde inician estos tiempos postreros? Con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, en el discurso de Pedro, Pedro se para y dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y proclamó que era la señal del cumplimiento de los últimos tiempos, señalando la profecía de Joel capítulo 2. Es decir, que ya estamos, hace 2000 años que estamos en los últimos tiempos. No fue ahora cuando se vacunaron, cuando han pasado algunos eventos históricos. Estamos en los últimos tiempos. Timoteo, tú tienes que saber esto, que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. La maldad se incrementará, las tinieblas aumentarán. Y de hecho, hermanos, si nosotros leemos esas características, son características aplicables a cualquier época de la humanidad. Siempre han existido hombres amadores de sí mismos. Recordaos de Nabucodonosor. Oh, cuán grande tú eres, Nabucodonosor. Mira la gran Babilonia que has construido. Recordar hombres perversos como Herodes, que arengó al pueblo para que le adorara como si fuera un dios.
Siempre han existido hombres impíos. ¿Cuál es el agravante? Que en la medida que las tinieblas avanzan, en la medida que el tiempo ha de discurrir, que la historia discurre, las tinieblas también avanzan. Estos hombres estarán camuflajeados de piedad, pero su vida negará la eficacia de la misma. Timoteo, son personas peligrosas. Están, como dice el capítulo 2, versículo 2, él ha advertido que son personas que están enlazadas por el diablo, quien los tiene cautivo a voluntad de Satanás. Hombres impíos. ¿Cuál es la pecaminosidad? ¿Cuál es el peligro? El texto nos dice, amores distorsionados. Esta gente tendrán amor por sí mismos. Mira cómo dice la distorsión de estos hombres. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuál es el problema? Estos hombres tienen una distorsión. Se aman a sí mismos más que a Dios. Amor propio. Desprecian la verdad de Dios, desprecian a Dios. La psicología moderna ha enseñado que el problema del ser humano es que se ama poco, cuando la Biblia enseña que es todo lo contrario. Él está depresivo, ella está depresiva porque tiene una falta de amor. Dios dice que es todo lo contrario. Él está depresivo, ella está depresiva porque entiende que el mundo gira alrededor de él, alrededor de ella. Y por lo tanto, cuando las cosas no salen como él o ella espera, entonces todo el mundo tiene que detenerse, todo el mundo tiene que sentirse triste. El problema nuestro es nuestro amor propio. Hemos sustituido muchas veces a Dios y en lugar del trono de Dios nos hemos sentado nosotros buscando hacer nuestra propia voluntad. Estos hombres son perversos, son descritos, son peligrosos porque su amor está fuera de Dios. Dios no es el centro de su adoración. Observa la descripción: amantes de sí mismo, amantes del dinero, sin afecto natural, sin amor, reprueban lo bueno, no aman lo bueno y son amadores de los placeres por encima de Dios. Me da placer, yo lo voy a hacer sin tomar en cuenta las consecuencias. Me siento bien, yo lo voy a hacer aunque destruya a todo el que está a mi alrededor. Tres grandes amores: el narcisismo, amor propio. Ellos se aman a sí mismos por encima de todos los demás. ¿Quién era Narciso? En la mitología griega, Narciso era un hombre tan bello que él entendía que no merecían ninguna de las mujeres su atención. Él menospreciaba a todas las mujeres, eran inferiores a él. Una ninfa enojada lanzó una maldición en la mitología griega sobre Narciso. ¿En qué consistió esa maldición? Narciso iba a vivir la vida enamorado de sí mismo. Entonces él pasaría el día entero viendo la hermosura de su cara reflejada en el río. Narciso dejó de comer porque él no podía perder tiempo alimentándose. Él debía quedarse fijo mirando aquella hermosa imagen que el río le devolvía. ¿Qué le pasó al Narciso? Se ahogó, cayó al río y se ahogó. Esa es la descripción que Pablo está dando de estos hombres. Son amadores de sí mismos, narcisistas. No aman a Dios, no aman la verdad de Dios, buscan solamente sus propios placeres, distorsionados totalmente. Pero hay un segundo amor, amor al dinero.
El materialismo, el aquí y el ahora, todo esfuerzo, toda relación humana, todo pensamiento está, ¿qué yo gano? ¿Cuál es mi beneficio? Amor al dinero, que es descrito como la raíz de todos los males. Guerras, asesinatos, violencias. Recientemente se ha hecho pública la muerte del creador de una gran empresa de moda. Resbaló y se cayó en un barranco. Pero ahora las investigaciones dicen que probablemente quien le ayudó a caerse fue su propio hijo que estaba con él en la caminata. Si esto fuera cierto, la avaricia, el amor al dinero. Pero estos hombres aman el placer, el hedonismo. Si me da placer es bueno. Amadores de los placeres más que Dios. Y no nos confundamos. No es alguien que ama a Dios y en alguna manera ama los placeres. No, no, no. Es que donde está las energías para amar a Dios, ese hombre, esa mujer ha destinado sus recursos, sus energías para vivir, para buscar su propio placer. Y por lo tanto, narcisismo, materialismo, hedonismo, amor, no por Dios, sino por el ser humano propio. No por la voluntad de Dios para mi vida, por lo que yo entiendo es mi voluntad de Dios. De estos tres grandes amores se deriva todos los demás pecados. Ahora yo te pregunto, ¿te has dado cuenta que todos los anuncios o la gran mayoría de los anuncios comerciales incentivan estos tres tipos de amor? Sé alguien, sé algo. Tú necesitas vivir en este lugar. Tu vida, tú no eres nada si no vives en este lugar. Bébete este producto, tú te lo mereces. La tentación de tener materialismo, la tentación del hedonismo. La vida es una, vive para ti misma. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hedonismo, materialismo, narcisismos. Yo te pregunto en esta mañana, no sé si tú te has dado cuenta que todos nosotros estamos imitando a alguien. Los niños siguen quizás a un superhéroe, los adolescentes pueden seguir a una estrella musical. ¿A quién tú estás siguiendo en esta hora? ¿Cuáles de estas tres tentaciones tú estás postrado, de estos tipos de amor disfuncional? Alguien ha dicho que aquel que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Dios demanda tener la exclusividad de nuestros afectos. ¿Es el hedonismo, el amor por ti mismo lo que te está alejando de Dios? ¿Es el materialismo? No, yo quisiera dejar un legado a mis hijos. El mejor legado que tú le puedes dejar a tu hijo, a tu hija, es una fe genuina. Es enseñarle a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es enseñarle a servir a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo podemos nosotros destronar estos amores distorsionados? Solamente Dios en nuestras vidas. Con humildad es destronado el narcisismo. Viendo el ejemplo de Cristo en la cruz del Calvario, viendo que siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse. Se humilló, asumiendo una vida como tú y como yo, y ser clavado en un madero como el más vil de los delincuentes. ¿Cómo podemos librarnos del hedonismo viviendo una vida de integridad? ¿Me da esto placer? Esa no es la pregunta. ¿Glorifico yo a Dios en esta decisión? ¿Es Dios glorificado en esta decisión? ¿Usted recuerda a José como le dijo a la mujer de Potifar? Potifar ha sido un buen empleador para conmigo. Él ha tenido misericordia para conmigo. Él ha tenido misericordia para contigo, que eres su esposa. ¿Cómo yo puedo pecar contra Dios y contra Potifar? Integridad más que placer.
Usted pudiera ver a alguien que esté dispuesto quizás a robarse algo y decir, ay no, espérate, hay un policía, cuidado, no te lo robes. Esa persona no es seria. Esa persona no es íntegra. Es un ladrón camuflajeado. No está pensando en la gloria de Dios. Lo que quiero resaltar, hermanos, que tú y yo pudiéramos mantener una conducta moralmente aceptable, no por amor a Dios, sino quizás para guardar una reputación de la sociedad, porque en mi familia no hay delincuentes. Como se sorprendieron en Santiago, wow, un hombre, tanta fama, tanto apellido, tanto abolengo, y está relacionado en una situación de narcotráfico. O sea, lo malo no fue lo que él hizo. Lo malo fue que lo descubrieron y empañó la familia. Moralismo, que es un camino de condenación. La Biblia nos manda a vivir en integridad a la luz de la obra de Cristo en nuestro favor. Porque ya Cristo lo logró. Porque ya Cristo nos ha dado la posibilidad de vivir para la gloria de Dios. Pero vemos cómo nosotros pudiéramos quitar el materialismo. Y hay un solo camino, la generosidad. Siendo generosos. La generosidad es una característica del creyente. Hermanos, no existe un creyente avaro. Eso no existe. O es creyente o es avaro. Pero ambas cosas no existen. El creyente es conocido por su generosidad. De hecho, en la iglesia primitiva, cada vez que alguien se convertía, por lo menos tenía las 3 comidas calientes. ¿Por qué? Porque nadie decía propio los bienes que tenían. No era un comunismo, era generosidad. Si había un hermano que tenía algún tipo de necesidad, los demás creyentes de manera voluntaria velaban por las necesidades de ellos. ¿Qué vemos nosotros? La verdadera devoción a Dios comienza cuando tú y yo le adoramos de manera genuina. Y para adorarle de una manera genuina debemos evaluar nuestros corazones para ver si realmente estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. O estás amando a Dios o te estás amando a ti mismo. O estás haciendo la voluntad de Dios o estás viviendo para tu propia voluntad. Pero una persona que vive para sus placeres, para su materialismo, para su dinero, que vive para sus propios deseos o para sí mismo, no ha nacido de nuevo. Pero no solamente vemos amores distorsionados en el pasaje, vemos relaciones corruptas. ¿Cómo usted cree que se va a relacionar con otros de manera horizontal alguien que tiene un trastorno, un pecado de manera vertical con Dios? ¿Cómo se relacionará con los demás? Versículo 2, léalo conmigo. Estos hombres que se aman a sí mismos por encima de Dios serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Serán traidores, serán llevados por sus pasiones impetuosas, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Es decir, hermanos, que no solamente es algo espiritual, es observable la vida de estos amores mal dirigidos. Pero son personas que al no tener a Dios en su corazón, mira cómo viven. Avaros. Primero están ellos y después ellos y en tercer lugar ellos. Ellos buscan la avaricia, buscan el coleccionar. Y por lo tanto, en su amor propio, son personas que son vanagloriosos. Su vanagloria, una gloria que no es la de Dios, es una gloria sin sustancia, vana. Ellos son los héroes de sus propias historias. Al ser humano le gusta eso, el autoconstruirse, el levantarse desde las cenizas y conquistar el monte Everest. El amor propio le lleva a la codicia, a la vanagloria y a la soberbia. Nadie les instruye, nadie les corrige, nadie les amonesta. Ellos son su propio norte. Lucas capítulo 18, versículo 19.
Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, los fariseos, y menospreciaban a los demás, Jesús le narró la siguiente parábola. Es conocida la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Mira cómo este hombre oraba. Dice el texto que oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres. Yo soy un prohombre. ¿Cuál es la razón? Yo no robo, yo diezmo, doy. ¿Cómo son los demás hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira lo que él dice: yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de todo lo que gano. Su religiosidad era el resultado de su condenación. Cuidado, cuidado, porque hay muchos religiosos evangélicos que pueden ver a los demás por encima del hombre. Yo oro, yo participo en un ministerio, yo ayuno, yo dirijo, yo. ¿Qué dice? En contraposición, había un publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Perdóname, soy un pecador. ¿Cómo dice Jesús que concluye la historia? El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál es la razón? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano no fue perdonado porque era publicano. No fue porque era mejor que el fariseo, fue porque clamó por misericordia. A la luz de la verdad de Dios, se vio a sí mismo como lo que él era: un pecador necesitado de un gran Salvador como Jesús. Y clamó y fue escuchado. Pero el fariseo, él decía: yo no tengo necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo. Yo hago, yo actúo, yo ayudo, yo ayuno, yo oro, yo hago misericordia, yo diezmo. Pero no lo está haciendo para la gloria de Dios. Él está siguiendo los mandatos de Dios de manera pecaminosa para su propia gloria. No aparece Dios en la ecuación. Él no dice: yo te doy gracias porque yo era un pecador y por tu misericordia tú me has transformado. Es una comparación vanagloriosa. Un hombre soberbio, una mujer que nadie la instruye, sabios en su propia opinión, impastoreables. Me voy de la iglesia si me corrigen. Si me llaman la atención me enojo. Una tragedia, hermanos. Yo te pregunto en esta mañana: ¿quién te pastorea? ¿Quién está rindiendo cuentas de tu alma? ¿A quién tú estás imitando? Estos hombres perversos que vamos a ver la descripción están imitando a su padre el diablo. Los fariseos eran hijos no de Abraham, eran hijos del diablo, que peca, que se vanagloria, que se enaltece, que busca el trono de Dios, que busca la vanagloria de la vida. Hermanos, un fariseo era aplaudido por la sociedad. Él era un héroe nacional. Este tipo de personas vemos que sus relaciones son corruptas, faltos de amor, calumniadores, blasfemos. Nada es sagrado, nada tiene peso espiritual para ellos. Pisotean aún la sangre de Cristo. Si ellos mismos se aman a sí mismos, no hay amor para nadie más. Por eso, en consecuencia, ¿cómo van a ser? Sin afectos natural, van a ser desobedientes a los padres. No hay autoridad sobre ellos. No les importa el consejo del padre. Ingratos. Y no solamente está hablando de una persona que en algún momento dio la espalda a un consejo de un padre. Es que no les interesa honrar a su padre y a su madre. Desobedientes, ingratos, practicarán la impiedad. Sin afecto natural, no hay afecto natural. Hermanos, ¿qué decir de un lugar que fue creado por Dios
para dar vida, para sostener vida, para procrear la humanidad, de tal manera que en la medida que los seres humanos vamos muriendo, saliendo de esta tierra, otros seres humanos puedan ocupar nuestros lugares y seguir la humanidad, seguir la ciencia, seguir la predicación del evangelio. Un lugar creado para dar vida como el útero materno, y que se promueva el aborto, el asesinato dentro de ese útero. Que ese lugar creado por Dios para dar vida se convierta en un ataúd. Y más lamentable sea que aquellas que están promoviendo esto sean madres, sean mujeres que no tienen afecto natural. Hermano, si usted ha ido al campo y ha visto una gallina con sus polluelos, usted se le acerca a la gallina que ha incubado esos polluelos. ¿Y qué hace la gallina? Ella se levanta a defender sus polluelos. Cuanto más una mujer creada a imagen y semejanza de Dios, con la imagen de Dios, trate de destruir en el útero la imagen de Dios. Solamente alguien sin afecto natural puede hacer esto. Implacables. No se le va una. Vengadores, calumniadores, intemperantes, son crueles, aborrecen todo lo que diga Dios, todo lo que viene de parte de Dios. Agustín escribió un libro, Las dos ciudades, la ciudad terrenal, la ciudad celestial. Dos ciudades que van creciendo juntamente. La ciudad terrenal, la ciudad de las tinieblas, donde se motiva este tipo de pecado, de maldad. La ciudad celestial, donde se promueve la bondad, la misericordia, la obra de Dios. Nosotros estamos viviendo entre esas dos ciudades. La ciudad celestial, el llamado que Dios hace a andar en novedad de vida. La ciudad terrenal, esa ciudad en tinieblas que promueve esto como si fueran valores. Fácilmente estas pueden ser cualificaciones de cualquier líder político, de cualquier líder empresarial, de cualquier líder religioso camuflajeado. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién podrá transformar nuestros corazones? Pablo nos ofrece una alternativa. Solo el evangelio ofrece solución. Solo cuando tú y yo miramos a la cruz y vemos nuestro pecado y podemos clamar a Dios por misericordia, podemos clamar a Dios que cambie nuestros afectos, que cambie nuestros amores. Podemos clamar a Dios que cambie nuestro corazón, porque el mandato no es ve y pórtate bien. No es ama al prójimo. No. Tú no vas a amar al prójimo si tú no has sido fruto, si tu corazón, si tu vida no ha recibido el amor de Dios, que tiene la capacidad de transformar, de ver la sangre de Cristo derramada por ti como pecador. No vamos a ser capaces de amar a los demás. No se trata de modificar nuestro comportamiento. No se trata de 5 reglas para portarnos bien. Se trata de mirar a la cruz y clamar por el oportuno socorro. Tú no vas a poder domesticar el pecado. Tú no vas a poder transformar tu corazón endurecido sin la obra de Cristo. Si el Espíritu Santo no fija la palabra de Dios en esta mañana en tu corazón, fue una pérdida de tiempo. Este pasaje está aquí para mostrarnos que solo en Jesús hay esperanza. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 13 y al 15. ¿Cómo lo sabemos? Mira cómo dice Pablo: habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un asesino, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estas eran las características del apóstol Pablo. Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un sin afecto natural, un desobediente a los padres, uno que se metía a las casas y arrastraba a las personas por el simple hecho de ser creyente. Pero ¿qué le ocurrió a Pablo? Versículo 14, 1 Timoteo 1. Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú puedes ser el segundo, porque el primero soy yo, dice Pablo. ¿Quién hizo la diferencia en Pablo? Jesucristo, el que salva a los pecadores. Pablo quiere decirle a su hijo en la fe Timoteo: Timoteo, si Dios fue eficaz conmigo, que estaba en el más hondo de los barrancos, también puede ser eficaz contigo y con toda la iglesia de Éfeso. Si Jesucristo me salvó a mí, el más vil de todos los pecadores, también la misma sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de tus pecados en esta mañana. Ahora Pablo le da una gran advertencia a Timoteo y a nosotros también. Cuidado con la religión, que es más que una religión genuina, es un espectáculo. ¿Cuál era el problema con estos falsos hombres que siempre han existido? Hay una dificultad mayor. Pablo le dijo: cuidado con la falsa religión, cuidado con la falsa profesión de fe. Mira conmigo en el versículo 5. Su religión es un espectáculo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Quiénes son estos falsos maestros? ¿Cuál es el agravante? Que estarán dentro de las iglesias, que vendrán en el almohadón de plumas, forrado de piel de ovejas, y se hará más difícil su diagnóstico. Son espiritualmente muertos, aunque religiosamente activos. Peligrosos. Hace algunos años en este país se dio un diagnóstico, un anuncio. Una leche muy famosa estaba contaminada con una bacteria peligrosísima. Yo me asusté porque es la leche que toman mis sobrinos. Inmediatamente llamé a mi hermano para saber. Pero como pasan muchas cosas aquí en República Dominicana, usted sabía que ellos no dijeron cuál era el lote de leche que estaba contaminado. Simplemente dijeron: hay leche de esta marca que está contaminada. Cuidado porque te puede matar, es venenosa. Hermano, eso debe ser un delito doble. Porque la leche que es inventada para nutrir, para alimentar, no a cualquier persona, a las personas en una etapa vulnerable, quizás la más vulnerable, recién nacidos, niños indefensos, ahora está contaminada con la más peligrosa de todas las bacterias en Europa. Y como si todo esto fuera poco, no nos dicen cuál es el lote, si está en este país, para ser descartado. ¿Tú te imaginas una persona buscando de Dios, clamando por ayuda, buscando quizás el camino a la luz, y se topa con este individuo, con estas personas que aparentemente profesa la piedad, pero es un camino del infierno, es un camino de condenación, que en vez de darle un camino seguro, es un camino de muerte? Es un camino doblemente condenable. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: no traten de hacerse muchos de ustedes maestros, sabiendo que van a recibir una mayor condenación. Hay una paila más caliente, con tachuela, con azufre doble, para aquellos falsos que llevan al pueblo al engaño. Timoteo, ten cuidado. Mira cómo viven. Mira que no viven conforme a la piedad que proclaman. Tienen apariencia de piedad, pero su vida niega la eficacia de ella. ¿Qué dice Pablo? Al igual que en el almohadón de pluma, mátalo, deséchalo, no lo escuches. Apártate de ellos. Es un camino de contaminación. Ellos no aman a Cristo, no abrazan la fe, escapa de ellos. Sin el evangelio esto no es posible. No los escuche. ¿Cuál es la religión verdadera? Santiago 1:27. La religión pura e incontaminada ante los ojos de Dios consiste en tener misericordia de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Es una vida que ha confiado en Cristo y que vive horizontalmente para los demás. Pablo lo define como necios, hipócritas, ciegos.
Son llamados como serpientes venenosas. No producen piedad. Su proselitismo es malvado. Mira cómo lo describe. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. No dialogue con ellos, no teorice con ellos, evítalos. Quítatele del lado, Timoteo. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Mira lo que ellos están haciendo, buscando la vulnerabilidad. Aquellas mujeres quizás emocionalmente débiles, necesitadas, ellos esperan sigilosamente y se acercan a ellos. Mira cuál es su método. No era un método público, era un método secreto, era un método soterrado, donde ellos vienen sigilosamente como una serpiente. ¿Y a quién van a buscar? Van a buscar a la mujer para hablarle con una enseñanza novedosa, con una enseñanza nueva, pero de condenación. ¿A qué se le parece esto, hermano? Sigiloso, enseñanza, falsedad, mentira contra Dios, mujer, donde no hay un liderazgo masculino. ¿A qué se le suena? ¿Alguien sabe? Edén. Pero mira esto, que son mujeres que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres retuvieron a Moisés, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos conforme a la fe. Él está buscando personas, mujeres que están aprendiendo pero que no, que sí pero que no, que sí pero que no. Eternas inmaduras, eternos nuevos creyentes, que no pueden solidificar una fe sobre la roca, que todavía a pesar de ser grande, es necesario que le pongan un babero. Yo me acuerdo, a veces voy a la casa de mi madre y me siento a ver televisión o algo y me distraigo. Yo soy muy distraído. Y ustedes ven eso y es un espectáculo, porque mi mamá me pone un babero, me engancha algo aquí, cuando yo tengo una camisa blanca, para que no dañe la camisa. Pero estos son neófitos espirituales, que deberían estar aprendiendo, que ya deberían haber crecido, madurado. Entran en estos hogares, distorsionan la fe, ponen en duda los cimientos de la fe verdadera. Y Pablo está diciendo, de esa misma manera como Moisés fue resistido. Moisés tira la vara y aparecen dos magos que hacen este tipo de señales. Pablo dice que son llamados Janes y Jambres. Por eso, hermano, y aquí pudiera yo abrir un paréntesis, no esté buscando humo, no esté buscando milagros, no esté buscando señales. Busca la verdad de Dios, busca la palabra predicada sin adulterar. Mira cómo estos falsos magos imitaron las serpientes al igual que Moisés y resistieron la enseñanza de Moisés. Ellos hicieron esas señales, pero ¿para qué? Para distorsionar, para resistir, para refrenar, para atacar la verdad que estaba promoviendo Moisés, que era la verdad de Dios. Hechiceros egipcios que se opusieron a Moisés ante Faraón, para evitar que Faraón obedeciera la voz de Dios. Así vienen estos falsos maestros, sembrando el error para alejarnos de Dios. ¿Cuál es el juicio que les espera? Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como lo fue la de aquellos. Timoteo, predica la palabra. Será cuestión de tiempo cuando ellos sean evidenciados fruto de su pecado. Será cuestión de tiempo cuando ellos, al igual que Janes y Jambres, sean descalificados. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. Porque al igual que ellos, al igual que Timoteo, al igual que Pablo, nosotros debemos evitar este tipo de falsas enseñanzas. Pero también estamos llamados a no exponer nuestros oídos en el cuidado de cualquier tipo de personas. Falsos maestros que promueven el error y luego generarán en tu vida confusión. Tú dudarás de la verdad de Dios.
Timoteo, tú debes reflexionar. Apártate de los tales. ¿Cuál es la alternativa? Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Versículo 11. Mis persecuciones, mi padecimiento, como lo que me habéis sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que las he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo, yo no estoy vendiendo humo. Yo he estado dispuesto a sufrir por la verdad que proclamo. Tú has estado a mi lado y has visto lo que ha costado la predicación del Evangelio. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Eso no solamente me ha pasado a mí. Eso no solamente te va a pasar a ti. Eso le va a pasar a todo creyente. Versículo 13. Mas los malos hombres, versículo 2, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes qué, amado hermano, amada hermana? Al igual que Pablo y Timoteo, tú y yo pasaremos por sufrimiento, persecuciones, burlas, menosprecios, sufrimientos. Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, pueda ser consciente de que al igual que un conductor de carrera, un piloto de carrera, tiene accidente, habrá dolor, habrá sufrimiento. Al igual que un jugador de fútbol puede sufrir algún tipo de lesión. Un beisbolista le pueden dar un pelotazo en medio del estadio, en medio del juego. Un soldado se le puede pegar una bala en medio de la guerra. Como creyente, nosotros enfrentaremos persecución. ¿Qué debe producir en nosotros este pasaje? Confianza. Hay tinieblas, hay hombres malvados, hay hombres perversos, pero la obra de Dios se está llevando a cabo. El enemigo de nuestras almas no es el que gobierna la humanidad. Él puede ejercer influencia, pero Dios gobierna todas las cosas. Algunos experimentaremos opresiones físicas, dolor, sufrimiento, pero Dios está en control. Él es el Dios de toda consolación. Esos hombres mentirosos, engañadores, no durarán para siempre, pero la verdad de Dios permanecerá para siempre. Las tinieblas no durarán para siempre. Pero debe producir confianza en esta mañana, porque Dios es el que gobierna todas las cosas. Timoteo, Pablo no le está no le está escribiendo un obituario. Timoteo, métete en un búnker. Timoteo, sal corriendo. Timoteo, Dios te acompañe. Que Dios te cuide. No, 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 no. Timoteo, persevera porque tú eres el que va a triunfar. Timoteo, proclama la verdad del Evangelio porque la verdad prevalecerá. Timoteo, proclama la verdad de la iglesia porque la iglesia no será destruida. Los engañadores serán tapadas sus bocas, serán descartados por sus propios pecados, pero la iglesia va a prevalecer. Timoteo, no te enfoques en esos impíos. Siempre han estado, siempre estarán. Enfócate en los ejemplos piadosos. Hay Janes y Jambres, pero también hay un Moisés que saldrá a la batalla. Hay falsos maestros, pero también Dios te ha levantado a ti para que puedas testificar en esta hora. ¿Sabes qué, iglesia? Dios nos ha comisionado a nosotros para defender la verdad, levantar la Biblia como estandarte de la verdad. Pablo fue un gran apóstol, pero él ha muerto, su legado ha continuado en la obra y vida de Timoteo, de los discípulos de la iglesia primitiva. Tú y yo debemos seguir esos ejemplos, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la cruz, que no solamente habló, él enseñó con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Él vivió una vida de perfección y murió una muerte que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que tú y yo, al igual que él, podamos resistir los ataques. Como dijo el propio apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy justamente resucitado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que ese ejemplo de Cristo en nuestro favor sea el combustible que nos mueva a la piedad. Sea el combustible que nos mueva a vivir una vida conforme a la voluntad de Él. Que no simplemente nos quedemos viendo los malos ejemplos, que podamos en este día mirar los ejemplos piadosos, descartar los ejemplos impíos y al hacerlo podamos hacerlo confiados, aferrados en el poder de Cristo. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra en esta mañana.
Ayúdanos, oh Señor, en medio de nuestras debilidades. Las tinieblas aparentemente lucen indetenibles, pero sabemos que tu palabra nos muestra que la verdad prevalecerá, que tu iglesia ha de triunfar. Líbranos, oh Señor, del error. Guíanos siempre por la verdad. Ayúdanos en esta mañana, examinar nuestros corazones, enfatizar dónde están nuestros amores. Líbranos, oh Señor, del hedonismo, líbranos del materialismo, líbranos, oh Señor, del buscar nuestro propio placer, de buscar, Señor, nuestra propia vanagloria en esta vida. Líbranos del narcisismo, del amor propio por encima de los demás. Que al amarte a ti podamos amar a los demás como tú nos mandas, oh Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.